El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Para que en nuestra patria haya justicia, no pongan la mirada en ningún hombre, no debes tú confiar en ningún príncipe, dice la palabra y hay que obedecerla. Humíllate ante Dios, clama por ella y verás tu tierra muy fértil y bella. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Estoy aquí para darles una palabra de parte de Dios, un rema del Espíritu. Qué hermosa canción con la que nos despertamos hoy. La canción titulada Ora por tu patria, ora por Colombia. Los esposos Londoño Calle están cantando esta hermosa canción. Son canciones que están ahí, hermosas, con mensajes preciosos, mensajes bíblicos. Este mensaje fue extraído de 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermosa canción. Quiero saludar muy especialmente en esta mañana a todos los pastores, mis amigos, mis hermanos, que siguen esta palabra cada mañana. Muy especialmente pido oración por nuestro pastor Jairo Galván en la ciudad de Cúcuta, por su salud. Supe ayer que está pasando por una crisis de salud y quiero que oremos por él, hermano. Es un pastor, un hombre de Dios. Le decimos el pastor amado, porque es un hombre de Dios, un hombre consagrado al Señor junto con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con su familia, un hombre que le sirve a Dios con integridad. Y les pido oración. Acuérdese, anótelo, pastor Jairo Galván, nuestro pastor que está pasando por esta crisis de salud, y el Señor dice que debemos orar los unos por los otros, ponerlos delante del Señor. Y asimismo, si usted, hermano o hermana, que escuche este programa, tiene una petición de oración, llámenos, escríbanos, póngalo delante de Dios para que oremos. La palabra del Señor dice que hagamos una nube de oración, que oremos los unos por los otros, para que seamos sanados, para que nuestra tierra sea sanada. Esta es la palabra para esta mañana y vamos a continuar hoy con el tema que empezamos ayer. El tema se titula Identidad. Ayer hablamos acerca de lo que somos. Hoy vamos a hablar acerca de identidad, parte 2, pero ya no vamos a hablar de lo que somos, sino más bien de lo que tenemos que hacer. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Y el Señor nos ha dado identidad para las dos. No solamente nos dice que somos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, línea escogida, línea real, real sacerdocio. No somos piratas, no somos sobrepuestos, no, hermano. Fuimos injertados, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, dice: algunas ramas del olivo cultivado fueron desgajadas. Está hablando de la nación de Israel, para que ustedes, nosotros los gentiles, los que no somos nacidos en Israel ni tenemos esa ciudadanía, dice, para que ustedes sean injertados.
Fuimos injertados, somos injertados en el olivo cultivado. No hay dos pueblos, no hay dos naciones. Algunos se confunden, dicen la iglesia y la nación de Israel. No, hermano, esto es un error doctrinal. La palabra lo que dice es que el Señor vino y derribó la pared que había de separación entre Israel y las naciones gentiles. Y dice, derribando la pared, quitando las enemistades que habían, hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido. No éramos hermanos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, todo aquel que va anexándose a la iglesia, al pueblo de Dios, va siendo anexado a ese linaje. Linaje significa línea de los reyes, la línea real, la línea escogida. Aleluya. Qué privilegio, hermano. En Gálatas 3:13 dice, Cristo se hizo maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, Abraham es el linaje, el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta palabra se cumple en Cristo, Cristo que es de la descendencia de ese linaje, de la cual vino Cristo, del linaje de Abraham. Dice, se hizo maldición, todo eso que él padeció en esa cruz y todo eso que él tuvo que sufrir, dice, era para hacerse maldición por nosotros. A nosotros nos correspondía ese lugar, esa cruz, esos azotes, esa corona de espinas. Todo lo merecíamos nosotros por nuestro pecado. Pero dice la palabra que Él tomó nuestro lugar tomando la maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a usted y a mí. Somos alcanzados. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que algunas ramas de esa nación fueron desgajadas. Qué tremendo, hermano. Para que nosotros, usted y yo, fuésemos injertados en la raíz del olivo cultivado, o sea, la nación de Israel. Por eso el Señor le había prometido, hermano, esto estaba en la palabra, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, esto está en la palabra, dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que el Señor le dio en Éxodo a Moisés. Ustedes son para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras para los israelitas. Y también les dijo, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, estamos bajo el nuevo pacto. Por eso dice que cuando el Señor Jesucristo tomó la copa esa noche que cenó con los apóstoles, dice, tomó la copa, la levantó y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Estamos bajo ese nuevo pacto, no bajo el pacto antiguo, sino el nuevo pacto. Y dice la palabra, ahora pues si en verdad escucháis esa voz y guardáis ese pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. No somos, hermano, cualquier cosa. Somos una nación especial, una nación que se guía por unos estatutos diferentes a los estatutos de todas las naciones. Pero ese pueblo, esa nación, está diseminado en todas las naciones de la tierra. Pero donde quiera, guardamos el mismo pacto. Y donde quiera que uno va, a países, a naciones, uno ve que el pueblo de Dios es igual, guiados por una misma constitución. Nuestra constitución es la palabra de Dios, el libro sagrado. Y donde quiera que vayamos, hermano, esa palabra nos guía. Tenemos una constitución, tenemos un rey que es el rey de reyes, el señor de señores. Tenemos leyes y estatutos que nosotros guardamos muy especialmente. Y dice el Señor que somos un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el Señor, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que el Señor le dijo a Moisés en la Torá. Y esas mismas palabras es la que el apóstol Pedro está diciéndole ahora a los que hemos sido injertados también. Somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Adquirido quiere decir comprado, comprados. Ayer veíamos en la palabra que dice que fuimos rescatados, comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa como de un cordero. Pero hoy nos corresponde mirar la última parte de este versículo que dice, ¿para qué? ¿Para qué somos todo eso? ¿Para qué Dios hizo todo eso por nosotros? ¿Para qué el Señor nos escogió? ¿Para qué el Señor nos dio el sacerdocio, la intercesión? ¿Para qué nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? No simplemente es para adornar la tierra, no simplemente es para que cantemos coritos en las iglesias y para que hagamos templos suntuosos y para que presumamos de que somos el pueblo de Dios. No, hermano, hay un propósito específico al cual quiero referirme, por qué la iglesia existe y para qué la iglesia existe. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual la iglesia existe, por el cual nosotros fuimos llamados. No es para quedarnos en la iglesia, hermano, calentando la silla o cantándole a los mismos hermanos o haciendo reuniones sociales. La iglesia no es un grupo social. La iglesia es un ente divino con un propósito, el propósito de que anunciemos las virtudes. Las virtudes quiere decir el poder de Dios. El apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, le dice a los corintios, cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras de sabiduría humana. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras rebuscadas o mensajes excelentes. Pablo nunca pretendió ser un coaching, ni Pablo pretendió ser un motivador de masas. No, hermano, la iglesia existe con un propósito especial. El propósito es anunciarle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo dijo, yo no fui con excelencia de palabras, de humana sabiduría. Muchas veces nos preocupamos por predicar mensajes exegéticos, escogidos, homiléticos, con todo el esqueleto, con toda la preparación. Pero un mensaje sin la virtud significa poder, sin el poder del Espíritu Santo, hermano, es simplemente como un muerto en el ataúd adornado con todas las coronas que le ponen al muerto. Los adornos y los arreglos y el mensaje, si no tiene la unción del Espíritu, la virtud del Espíritu, no será más, hermano, que eso. Un muerto adornado por coronas. Será una palabra más de motivación que motiva a la gente por un momento, pero después se olvida. Lo que da vida al mensaje es que anunciemos las virtudes. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino, escuche, con poder y con demostración del Espíritu. La iglesia está llamada para ser la portadora de las virtudes. Virtudes quiere decir poder. Poder. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder que es el Espíritu Santo, dice, es el mismo poder que actúa en vosotros. Hermanos, compañeros de milicia y compañeros de mil batallas, pastores, evangelistas, misioneros, maestros, todo el que por la gracia de Dios escucha esta palabra, nosotros estamos llamados a ser portadores de las virtudes de Cristo. La iglesia no está solo para adornar la tierra. El Señor dijo, yo los pongo a ustedes como luminares en el mundo. En otra parte dijo, ustedes son la sal de la tierra, los que le ponen el sabor, la sazón a todas las cosas. La iglesia no debe callarse. La iglesia está puesta para hacer sal, para impedir la corrupción, para anunciar la palabra, para alumbrar en el lugar oscuro, para no permitir que la corrupción que se está levantando en el mundo siga corroyendo al mundo y la iglesia callada. Nosotros con miedo, asustados, hermano, asustados, metidos en la cueva, no decimos nada y la palabra que estamos usando es, hay que ser prudentes. Yo pregunto, ¿prudentes o miedosos? ¿Qué está pasando, hermanos? La palabra del Señor, cuando el apóstol Pedro
se le impidió, se le quiso decir que no predicara ni anunciara más en ese nombre. Le dijeron, no anuncien más en ese nombre, los vamos a soltar, pero no queremos volverlos a oír ni predicando en las calles, ni en las esquinas, ni en los parques, ni en las plazas. No queremos que hagan más milagros, ni más señales, ni más maravillas. Y Pedro respondió, eso nunca lo haremos. Mejor ni nos dejen ir, porque si nos vamos de aquí, tengan la plena seguridad que allí en la próxima esquina vamos a levantar otro paralítico, vamos a orar por otro enfermo y vamos a anunciar el evangelio del reino, porque para eso fuimos dejados, hermano, para anunciar. Anunciar quiere decir pararse y gritar. Anunciar es gritar. Y en Isaías, en el capítulo 60, aleluya, para este tiempo, mira lo que dice el Señor en su palabra, Isaías 60, Isaías 60, del versículo 1 en adelante, dice, levántate, levántate. Hermano, estamos callados, caídos, desanimados, cerrando iglesias. Y la gente levantando bares y levantando sitios de perdición, levantando discotecas, y los hermanos desanimados, con los brazos caídos, pastores que ya dejaron el ministerio y entonces se fueron a comprar un negocio de papas o a vender o a hacer otras cosas. No, hermano, la iglesia no fue dejada para eso, la iglesia fue dejada para levantarse. Y mire, esta palabra en Isaías 60 es para este tiempo. Mire bien lo que dice. Levántate. En cambio de desanimarse, levántate. En cambio de bajar la cabeza, levántala. En cambio de sentirse achantado o de decir que ya no somos capaces, que esto se acabó, el Señor reprenda al diablo. Levántate. Estamos para levantarnos, pastores, ministros, misioneros, levántese, vuelva y prenda el fuego, vuelva y reúna los tizones y prenda la mecha y siga adelante. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe y avanzan para vida eterna. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora es cuando se pone esto bueno, hermano. Este es el momento cuando se prende la mecha del Espíritu. La palabra del Señor nos prometió, dice, vendrá la lluvia temprana, pero también dice, vendrá una lluvia tardía. Aleluya. Este es el tiempo de la lluvia tardía, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Sí, hermano. La época de más oscuridad, de más tinieblas, de más ignorancia, de más pecado, se ha desatado la maldad, se ha desatado la permisibilidad de que las mujeres se casen entre ellas, de que los hombres se casen entre hombres, de que los padres tengan relaciones con las hijas y las madres con los hijos. Hermano, se ha permitido en este momento, se ha desatado la maldad de permitir los abortos, la maldad de... Terrible lo que se ha desatado sobre la tierra, hermano, la violencia, el derramamiento de sangre. No ha habido nunca, dice la palabra, tanta maldad desatada. Tinieblas. Tinieblas significa pecado, oscuridad, ignorancia. Cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Más sobre ti, iglesia del Señor que me escuchan, más sobre ti, sobre nosotros, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo. Hermano, en épocas de pandemia, qué vergüenza. Cerramos fue las iglesias y que por prudencia. No, hermano, debíamos haberlas abierto. Era cuando más debimos haber abierto esas iglesias y haber orado por esa gente que se estaba muriendo con esa maldad, con ese COVID. Hermano, pero ¿sabe qué hicimos? Nos escondimos y muchos pastores y muchos hombres de Dios, hombres que estaban al frente de la iglesia, murieron. En cambio, el Señor dice, ustedes debieron haber abierto, porque estaba amaneciendo apenas sobre nosotros. Ese era el momento de abrir esas iglesias, esas puertas y de orar por los enfermos, de traerlos, hermano. Fuimos criticados terriblemente por los que critican la iglesia y la crítica decía, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los que hacían milagros, los que llenaban iglesias, los que llenaban multitudes? ¿Dónde quedaron? Ni hablaron, hermano. Ni siquiera se escucharon por ahí. Todos callados. Y no debemos callarnos.
Debemos hablar. Ahora es cuando más debemos hablar. Ahora es cuando debemos salir a los parques, a las plazas, a los caminos. Dice, salgan por las plazas, por los caminos, por los valles, por los montes. Estamos viviendo la última hora del día de la gracia. Esta es la última hora. Esta es la última oportunidad que nos queda, pastores, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia que no tenga un plan de evangelización, de ganar almas para Cristo, está perdiendo el tiempo. Sería mejor cerrar y colocar un letrero afuera que diga, Dios tenga misericordia de nosotros. La iglesia tiene un propósito. Cristo nos dejó con un propósito de anunciar, de pregonar, de prender esos parlantes, de salir de las cuatro paredes. Hermano, por las casas, si nos toca por las casas, en las calles lo hacemos, en lugares de aire libre lo hacemos, salgamos, no nos dejemos intimidar por el enemigo. Es el momento, dice la palabra de Dios, este es el momento, porque cuando hay oscuridad y tinieblas y maldad y muerte y desolación y enfermedad, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo cuando dice la palabra que los profetas del Antiguo Testamento desearon vivir en este tiempo, porque así como el enemigo ha desatado maldad, Dios también ha desatado su gloria. No crea que todos se han arrodillado, no, hermano. Hay un grupo de hombres, de mujeres, de ministros que madrugamos a orar, que estamos clamando, que no dormimos, que estamos en la presencia de Dios gimiendo, orando, clamando, buscando el derramamiento de esa lluvia tardía. Ese avivamiento tendrá que venir. Yo profetizo sobre Colombia un avivamiento del Espíritu Santo, sobre el mundo, sobre las naciones, un derramamiento del Espíritu Santo poderoso. Yo vi una visión, en una ocasión el Señor me mostró una visión antes de la pandemia. Vi el infierno desatado sobre el mundo, tinieblas cubriendo las naciones, habían multitudes de demonios y eran tantos que hacían sombra, hacían nube en el sol y se oscurecía la tierra. Pero miré para el otro lado y vi ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo el ejército del cielo con espadas, con trompetas, armados hasta los dientes. Porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hermano. Su gloria va a ser derramada y usted lo va a ver. Usted va a ver que en medio de toda esta oscuridad y de esta maldad se levantará y se está levantando un pueblo, una nación con el poder, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué? A la luz admirable. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder. Milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Dice la palabra que el Señor, Mateo capítulo 10, entonces llamando a los 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles estaban ahí, hermano, esos 12 hombres, y a estos envió Jesús diciéndoles, vayan por los caminos, prediquen, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den lo que recibieron de gracia, bendito sea el Señor. Tiempo me faltaría para hablar más de este tema, pero lo dejo hasta aquí, hermanos. Ánimo, fuerza, bendiciones, el Señor está con nosotros. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del evangelio, predicando el evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, evangelio del reino, y que terminó
En Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios. Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.